Buen día, licenciado Oswaldo Gómez. Eh, yo les voy a exponer un poco sobre la historia de la religión. Antes de empezar, quisiera comentarle que muy buen tema, muy buen libro, eh, muy bien explicado y aunque es muy poco el tiempo para resumirle todas las páginas que nos dejó, pero un poco de lo más importante le voy a exponer en este video. Comenzamos. El cristianismo. Las religiones constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios encomendado a la Iglesia. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida. Eh, Ante lo largo del tiempo hemos visto que las religiones en sí hablan, como lo dice ahí, un depósito sagrado de la palabra de Dios. Tanto que muchas personas lo pueden interpretar de diferente manera, como también lo pueden escribir. Hay algunas religiones que la escritura es de diferente manera y en muchas religiones también se transmite de diferente manera. Visión retrospectiva del cristianismo, consolidación y predominio absoluto. Durante el primer milenio de su existencia fue operándose y se realizó la consolidación del cristianismo en el mundo greco-romano, conocido entonces por los occidentales. Consolidación de su subsistencia y del ser cristiano, ya que en los primeros años de su existencia tuvo que luchar en defensa de su catolicidad o universidad contra el judeo-cristianismo. Siempre ha tenido que venir luchando las religiones, tanto como el cristianismo, contra diversos medios y diversas personas que no creen o que creen de diferentes maneras según su religión. La consolidación doctrinal. Superada la presión exterior, se opera un proceso de efervescencia interna. Durante la casi toda la primer milenio de su existencia, el cristianismo coexistió con distintas religiones. La fe cristiana consiguió la conversación generalizada de los paganos mediante un proceso que va de ordinario, de abajo hacia arriba, hasta el plebe de los bárbaros. La conversación de los reyes repercutió en el subsidio de que se logró entonces la unidad nacional entre Francia y España. Anteriormente, en la actualidad, Francia tiene un predominio sobre la fe cristiana. Ellos tienen más del 80% de personas que profesan la fe cristiana. La desunión de los cristianos y el misionerismo. En el segundo milenio se ha operado la fragmentación del cristianismo, en gran parte también de acuerdo con una distribución geográfica. El catolicismo en Europa medieval, meridional, el ortodoxo, la oriental y el protestantismo en la septentrional. Lo común a todos los cristianos. Al margen de algunos rasgos diferenciales concretos, trato de subrayar lo común a todos los cristianos pueden reducir a tres, a saber, en creer en Dios uno y trino. El monoteísmo trinario cree que Jesús Nazaret, además del hombre en Dios, y aceptar el sacramento del bautismo como medio de incorporación en Cristo a la iglesia o iglesias cristianas. Son las tres condiciones requeridas para que una iglesia pertenezca al Consejo Ecuménico de las Iglesias CI, según acordó el CI en su asamblea celebrada en Nueva Delhi, India, en 1961. Respecto a las restantes verdades, creencias, sacramentos, etc., puede discreparse sin que por ello se deje de ser al menos cristiano protestante. Como dice, para ser aceptada, esta tiene que tener varias normas y creer en Dios uno para que se logre condicionar y se logre acordar en forma de la asamblea.
su fundador Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Es la pregunta básica de la cuestión. Admite tres respuestas. Un Dios mítico, una forma de silenciar a alguien, consiste en negarle su realidad histórica, conociéndole solo la irrealidad mítica. Como lo dice que es un Dios místico, muchas personas lo basan a través de la historia, pero como lo hemos venido hablando, muchas personas lo diferencian de diferente manera, cada quien a su religión y cada quien a sus creencias. La coexistencia del cristianismo y de los misterios en los primeros siglos de la Iglesia permite suponer respecto a los ritos y creencias, etc. Los prejuicios ideológicos son capaces de conservar su vigencia más o menos camuflada durante mucho tiempo. En nuestros días no han faltado quienes varios autores vinculados con Nueva Era hayan catalogado el cristianismo entre los misterios sin ulterior presión y a Jesucristo como un Dios mítico, al mismo nivel que los dioses mistéricos Dionisio, Osiris y Mitra. Lo comparan a Dios Jesucristo con estos dioses, pero como muy lo sabemos, Él sería el Dios de dioses en la actualidad. Jesucristo es una persona de carne y hueso que se cansa, tiene hambre y sed, come y bebe, se entristece, llora por la muerte de un amigo, por la prevista destrucción de Jerusalén, siente compasión y se alegra como todo ser humano. Un buen personaje histórico, a pesar de la brevedad de su vida, del fracaso aparente de su muerte prematura y del reducido número de sus seguidores en las décadas inmediatamente posteriores. La historicidad de Jesús de Nazaret es afirmada por los evangélicos. Como bien lo dice ahí, el número de seguidores de Jesucristo fue muy poco, pero las creencias, los milagros y las personas que lo seguían a él tuvieron mucha fe, en tanto que los milagros se hicieron creyentes. Algunos rasgos diferenciadores de Jesucristo y de los dioses mistéricos. Una confrontación detenida nos lleva a la conclusión de que sería absurdo comparar la creencia mistérica con la fe en Jesucristo, que muere y resucita para hacernos partícipes de su misma vida divina, pues la pasión y muerte de Cristo tiene en sí mismas, ya desde el principio de su predicación, un significado claramente sacrificial en aras del amor obediencial al Padre. Jesucristo muere y voluntariamente para redimirnos. Como dice aquí, Jesucristo muere para librarnos de todos los pecados, de todas las cosas que aún en la actualidad seguimos haciendo mal. Los jóvenes deidades mistéricas nunca mueren para reparar la divinidad ni para redimir a los hombres, ni merecen con su muerte el título de Salvador, exclusivo de Jesucristo, que lo lleva hasta en la etimología en su nombre, Jesús Salvador. Si se le atribuye es al margen suyo, por simpatía o sincronización mítica con el ritmo de la vegetación muerta en invierno y maravillosamente surgida cada año en primavera. Jesucristo nace de la Virgen, pero es concebido por obra del Espíritu Santo de Dios. También en este punto existe una diferencia esencial entre su concepción y la mítica de algunos héroes, Aquiles, Eneas, etc. Semidioses nacidos con una divinidad de un ser mortal. Sobre todo lo acuerdo con los relatos mitológicos. Después de la narración extra bíblicas paganas, la divinidad es padre o madre en el sentido biológico de estos términos mediante la fundación sexual procreadora, acompañada de placer, pero no hay procreación. El ser de Dios, de Logos, de Jesucristo, Dios no es padre de Jesús de Nazaret. Es el sentido biológico de esta palabra. La finalización divina de Jesucristo no es hecho biológico, sino ontológico desde la eternidad. Como lo vemos, Jesucristo, es una filiación divina, es un ser divino, por lo que no se debe comparar con otros dioses, ya que es el Dios de todos, ¿no? Es la máxima
el máximo Dios. La fe por la que se cree, la fe creída, símbolo de la fe. Una cosa es creer que, o sea, creer algo. Otra es creer a alguien y otra es creer en alguien. La fe cristiana es una de esta triple dimensión, creer en, fundamento de la fe, y además su significado etimológico, pues creer procede del término latino creere, y este a su vez de dos indoeuropeos, cree de corazón y de poner, colocar, es decir, poner el corazón en, y es verdad, pues se cree que alguien, porque se le quiere, se le ama y se confía en él. La fe cristiana considera el amar a Jesucristo y por ello se le ama. Se cree que Jesucristo, uno confía en él, se fía de él, y cuando se cree en alguien o alguien, Dios Jesucristo, se cree en Jesucristo. Todo se trata de creencias, todo se trata de cada quien en su religión cree y tiene fe en Jesucristo. Y esto le lleva, aparte de creer, en sentir amor, en sentir paz, en sentir alegría, en sentir perdón sobre la fe en Dios. La tradición en la sucesión apostólica, al menos en la época helenística, cualquier autoridad doctrinal y disciplinar, cualquier doctrina religiosa, fisiológica, hermetina, etc., o sistema de gobierno, etc., tiene como eje un núcleo personal que se renueva o transmite por sucesión, y esto tanto en el ámbito grecorromano como en el judío, en su doble modalidad, canónica y extracanónica o apócrifa. Así caeció también en el cristianismo, en la tradición de su sucesión. Hay una sucesión material, como su punto de partida quien hace la entrega, y el de llegada a quien se le hace la entrega o quien la recibe, y los intermediarios o eslabones de la cadena sucesoria. B. Pero además de lo material, se requiere la sucesión formal. En la traída de aguas a una ciudad no basta en engarce de un tubo en otro, o sea que no esté roto avenada la tubería de su conducción. Si esto ocurre, se perderá el agua por el camino. La moral evangélica o cristiana. En plano ético-moral, el budismo se caracteriza por el autodominio, budismo yánico, por la Maitre de clemencia, obra siempre el esfuerzo personal de cualquier clase de budismo, con la excepción amidismo, etc., confirmatoria de la regla general. A su vez, puede decirse que la virtud definitoria del islamismo es la fe en Alá, Dios, en cuanto sometiendo o aceptación resignada, Islam de la voluntad y designio de Alá, como el judaísmo por la esperanza mesiánica. Por su parte, la virtud y el talento caracterizado por el cristianismo es la caridad, no en su degradación caridades, sino en su sentido originario profundo, a saber, el amor humano y sobrenatural de Dios y por Dios. Profundo, a saber, por los hijos de Dios, todos los hombres también de los enemigos. El cristiano lo recibe infusa en el bautismo junto con la gracia, participación de la naturaleza divina, con las otras dos virtudes teologales, la de fe y la esperanza, así como los dones del Espíritu Santo. El budismo se trata de la clemencia, la obra del esfuerzo personal, en la clase de creer en un Dios Alá. Más que todo se trata en tener la esperanza y la fe, como lo dice aquí, en el Espíritu Santo. Perdón. La oración de los hijos de Dios, la oración de los hijos de Dios. Lo maravilloso de la oración consiste en la misteriosa conexión que se establece entre un ser finito y el infinito, con la consiguiente inmersión del hombre en el océano sin fondo de amor, bondad, belleza, verdad, etc. ¿Qué es Dios? Desde esta perspectiva, es accesorio el que la oración humana sea entendida o no, y que el hombre puede influir en Dios. Por ello, la grandeza de la oración es de índole trascendente, específicamente religiosa, no simplemente psicológica ni sociológica.
Así es en todas las religiones, también en el cristianismo, como en las demás religiones. Se da las mismas modalidades básicas de la oración: adoración, acción de gracias, reparación y petición, que resumen los cuatro fines de la Sagrada Eucaristía: raíz, centro y culmen. Del cristianismo: la presencia real, verdadera, sacramental de Jesucristo es el sagrario. Convierte los templos católicos, ortodoxos, etc., en morada de Dios. Además, como los de las otras religiones, son también lugar de reunión de sus miembros para orar. Como lo dice aquí, que el orar nos lleva no solo a un acto profundo de fe, sino de sentirnos aliviados con nosotros mismos, ya que le oramos a un ser divino. Y por ello esperamos recibir la sanidad y el perdón de Dios. Pero lógicamente la oración cristiana en cuanto tal tiene algunos rasgos específicos que provienen no de los cristianos, sino de la realidad y concepto peculiares de la divinidad. Según la revelación divina y la fe cristiana, he aquí los tres principales: el trinitario. La oración cristiana, tanto en su dirección e intención como en su contenido y hasta formulación, deben inserirse en el movimiento trinario de Dios en su doble dirección. El orante es una de las facetas de Jesucristo que el cristiano debe imitar. 2. El diálogo personal del hombre con el tú divino paternal. La oración, en la medida en que es cristiana, se conforma con un diálogo personal, profundo e íntimo entre el hombre y Dios, expresivo de la comunicación de los cristianos redimidos con la vida íntima de las personas trinarias, fundada en el bautismo y en la Eucaristía. Como podemos ver, la oración en este sentido tiene varias facetas, tanto como lo dice aquí el trinario, que se refiere a la oración al cristianismo, que el cristianismo debe imitar. El diálogo personal del hombre como el tú divino paternal, como que se refiere al Dios en sí, en más profundo entre Dios y el hombre. 3. Conducente al amor afectivo y efectivo del prójimo. En el monte Tabor, Pedro se encuentra tan a gusto contemplando a Jesucristo transfigurado en resurrección, que le propone hacer 3 tiendas para permanecer siempre ahí, sin bajar al llano ajetreo cotidiano de la vida ordinaria y sin subir a Jerusalén para padecer o morir. Pero toda oración contemplada cristiana remite constantemente el amor al prójimo, la acción y la pasión, precisamente de esta manera acercar a Dios. Como bien lo dice, le contemplamos a través de una figura, nos vemos a través de una figura a Jesucristo, para poder orarle y poder rendirnos hacia Él y contar nuestros temores, nuestros males, nuestros pensares, para que Él, con su divina misericordia, pueda perdonarnos y sanarnos de todo mal. Tiene como objeto lograr el bien, sentirse interior, la paz y el gozo internos, la armonía sensible con uno mismo, con los demás y con el universo. Muchas gracias, licenciado Jorge Osvaldo. Esta fue mi presentación. Espero sea de su agrado. Muchas gracias.